¿Qué nosotros podemos hacer mientras estamos esperando el llamado de Dios? El llamado de Dios a nuestras vidas no es pasivo, sino que es activo. Nosotros como cristianos no podemos sentarnos y esperar y decir estoy orando, estoy ayunando sin ninguna acción. El reino de Dios es activo. Es la empresa más grande que está buscando empleados, obreros para salvar almas. Hemos aprendido anteriormente, conforme dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 11, que Jesucristo es el que da los ministerios. Él dice que a unos los constituyó pastores, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros maestros, ¿verdad? Y a otros los constituyó profetas. Son 5 los llamados, ¿verdad? Dentro de esos 5 llamados no todo la iglesia puede estar. Por eso es que a veces uno está esperando como que si va a ir incluido en esos 5 llamados. También hay otros llamados dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del mundo para trabajar, para servir al Señor. Esos son los llamados, Efesios 4:11. Pero también vamos a hablar ahora de la gente talentosa, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 25, verso 14 al verso 30, encontramos la parábola de los talentos. La palabra talento viene de talentún, ¿verdad? Del griego talentún, que está significando a una equivalencia de una moneda, que es la moneda más cara en esa época en Grecia. Y tenía un peso de 26 kilogramos de plata. Antes, cuando había el dinero, era pura plata. Quiere decir, tenía valor, ¿verdad? El comerciante decía, dame la plata. Aún aquí en América se usaba eso, ¿verdad? La plata. Pues el talento tenía 26 kilogramos de pura plata. Era la moneda más principal en aquella época. Se dice que esta moneda era equivalente a un dracma. Y un dracma venía siendo como el precio de la labor de un mes de un obrero. Es decir, era bastante pesada de valor, era carísima. Por eso, la gente que es talentosa se le asigna como una persona millonaria mentalmente, millonaria en sus capacidades. Una persona que vale mucho. Todos valemos algo, pero a estas clases de personas talentosas, ¿verdad? Se les mira con un ojo mayor como necesitadas en una empresa para poder manejar su empresa a llevarla para adelante, ¿verdad? Y en Mateo 25 encontramos, verso 14 al 30, la parábola que Jesús enseñó a sus discípulos y a sus seguidores de los talentos. A uno se le asignaron 5 talentos, a otro siervo se le asignaron 3 talentos y a otro siervo se le asignaron 1 talento. El que se le asignó 5 talentos lo multiplicó. Al que se le asignaron 3 talentos también los multiplicó. Pero el que se le asignó 1 talento lo enterró. No lo trabajó, no le importó, ¿verdad? Entonces, el reino de los cielos es como una gran empresa que hay que invertir lo que tenemos. Lo que Dios nos ha dado, si no se usa, se pierde, se seca.
Quiere decir, además de que hay 5 llamados en Efesios, capítulo 4, verso 11, también hay talentos dentro de esos mismos llamados. Y también hay solamente llamados de talentos. Y ya lo vamos a explicar poco a poco cómo se puede hablar en este día de lo que son los talentos, ya hablando prácticamente. Por ejemplo, los talentos es una riqueza en las habilidades o destrezas. Quiere decir que esta persona que tiene talentos, se le es más fácil hacer un trabajo que para mí es difícil. Esta persona, quizás yo voy a pensar cómo hacerlo, quizás yo voy a atrasarme, ingeniarme cómo hacerlo, pero esta persona no. De una vez captura el mapa y sale porque son creativos. Ellos no solamente dependen de lo que están viendo, sino que su mente se expande a hacer las cosas de una mejor manera. Y estos son regalos de Dios. Entonces, la creatividad es una de las virtudes que tiene la persona talentosa. Quiere decir, estas personas trabajan con la gracia de Dios. Y quiero explicar qué es la gracia de Dios. Allí dice en la Biblia, ¿verdad? Que en Juan 1 dice que Cristo vino y vino y trajo la gracia. Pero miramos que Moisés, a través de Moisés, vino la ley. La ley era dura, ¿verdad? De practicar. Pero si usted lo lee, allí se lo estoy parafraseando lo que hay ahí. Pero dice que Cristo, en Juan capítulo 1, mejor voy a ir allá, que es muy hermoso, ¿verdad? El ejemplo de la gracia que Cristo nos vino a dar. No solamente la gente talentosa, quizás hay alguien que tenga la gracia dormida y hay que despertarla a través de la oración, a través de la comunicación con Dios, ¿verdad? Entonces, en Juan capítulo 1 encontramos que le estoy buscando el versículo, dice en el verso 14, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esas palabras a mí me impactan en gran manera. Estaba saturado de gracia. Cuando hay gracia, hay atracción. Cuando hay gracia, viene siendo como una llenura del Espíritu que fluye a través de tus actos. Cuando hay gracia, hay admiración y no se está buscando en ninguna manera que haya atracción o que la persona que está llena de gracia no anda buscando eso, simplemente es sencilla y que tiene el talento para servir. La gracia de Jesucristo se explica en los actos que él hacía. La gracia de Jesucristo se explica en cómo él miraba. Su mirada estaba llena de paz. Y yo no lo estoy viendo. Pero yo he visto la gracia en personas que tienen a Cristo adentro y que manifiestan esa gracia de Cristo. La mirada es tierna, dulce.
Y su mirada es de santidad. Sabe ver a los ojos. Sabe hablar con los ojos. Por ejemplo, en la psicología, ¿verdad? Se habla de las actitudes, o sea, la conducta humana. Eso es lo que estudia la psicología. Comparándolo con lo que Cristo hacía, lo que está escrito, porque todo esto yo lo veo a través de la historia de Jesucristo en la Biblia. Todo esto yo lo veo aquí. Cómo es que Jesucristo andaba. Entonces, yo estudié psicología, ¿verdad? Y yo trasciendo esa observación, aunque solamente está escrito, el Espíritu Santo me da discernimiento de ver a Cristo, cómo Él andaba, cómo Él caminaba, cómo sus acciones eran de santidad, cómo Él le dijo a Pedro, esta noche antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Quiere decir, hay algo que tenemos que aprender o seguir aprendiendo de Jesucristo, que es la gracia. Es simple y no discute con nadie. El que se puso a discutir era Pedro. Yo no te voy a negar, yo no. Cristo, ¿tú crees que Cristo le contestó para atrás? Porque Cristo sabe lo que está diciendo. Y así mismo, cuando el gallo cantó, allá estaba Pedro y se acordó que Cristo le había dicho que le iba a negar, ya lo había negado. Cristo hizo y solo lo volteó a ver. Esa es gracia. Él no le dijo, te lo dije. No, es gracia. Lleno de gracia, lleno de verdad. Otra vez lo querían matar a él. Y lo llevaron a un monte alto para derribarlo de allí, y él solo los miró. Su mirada redarguía, su mirada espantaba cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios está lleno del Espíritu, no tiene por qué discutir con nadie. Simplemente la mirada llena de gracia. Estos son frutos del talento, de lo que Dios nos ha repartido a cada uno de nosotros. Es acción, es el caminado de santidad y muchas cosas que incluyen en la conducta, o sea, las acciones o los movimientos, ¿verdad? Que hacemos al hablar, al caminar, al servir, pararse, cómo se para uno, cómo se sienta, todo es producto de la gracia. El mismo Espíritu de Dios nos enseña, nos corrige, ¿verdad? Y esto es parte de eso. Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y allí dice en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Juan 1:16. ¿Quieres tomar esa gracia hoy? Y si ya la tiene, ¿quieres beber más de esa gracia? Porque plenitud significa alguien que está rebosando de gracia. Que al caminar por las calles puede dejar que ese torrente vaya fluyendo en las calles y toque a personas. Personas se conviertan, no solamente con la palabra, sino con la actitud, con el testimonio. Ejemplo de Pedro, él no tenía necesidad a veces de hablar a la gente. Fluía de él el poder, con la sombra de él. Los enfermos eran sanos.
Y me imagino también que eran salvos, que es lo más principal. Gracia sobre gracia. De su plenitud nosotros tomamos, bebemos de esa gracia a través de la palabra de Dios, a través de escudriñar su palabra, a través de meditar en su palabra, a través de hablar con Él, a través de tomar momentos preciosos con Él, de su plenitud. Tomamos gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley era dura, ahora tenemos la gracia. No solamente la gracia como un talento, sino que es el periodo que estamos viviendo de las 7 dispensaciones, es la gracia. Ya mismito todo esto se acaba. Y ese es otro tema. Pero estamos también en el periodo de la gracia. También tenemos la gracia de la salvación. Por gracia somos salvos. Pero enfocándonos nosotros en los talentos, estas personas son agraciadas. Estas personas hacen las cosas con delicia, no por obligación. Estas personas disfrutan lo que hacen, que para mí puede ser tan difícil, tan dificultoso hacerlo, pero para ellos no. Ellos disfrutan lo que hacen, ¿verdad? Y algunos ejemplos de estas personas son personas que tienen habilidades para hacer drama, poesía, tienen habilidades para hacer danzas para el Señor. A alguien se le hace difícil, a ellos no. Ellos más bien crean más pasos en la danza. El Espíritu de Dios los usa, ¿verdad? Para esto. Y también hay otro talento que es la música. Hay personas que no tienen que estudiar tanto. Miraron un tutorial en YouTube, cómo se tocaba una canción o una alabanza y de una vez la cogen. Y a través de esa canción, ellos pueden tocar otras canciones que no sabían. Gente talentosa. También otro ejemplo de talento es la pintura. Gente que dibujan y hacen caricaturas de historias de la Biblia en un sas, en un pincelazo. Pero a mí me cuesta, porque no es mi talento. Yo tengo que estar ahí, borrar, volver y borrar. Ellos no. Ellos saben cómo hacerlo. Ellos saben cómo hacer rótulos para la iglesia. Todos esos son servicios que uno puede estar haciendo mientras no sabe su llamado. Hay mucho que hacer en la viña del Señor. También otro ejemplo es el talento de atención al cliente. En esto entran los ujieres, entran los diáconos, los servidores del altar. Aunque tenemos que tener un poco de cuidado en esto. Puede haber un cristiano que es talentoso, pero quizás Dios no lo ha llamado a esa clase de servicios con todo y su talento de atención al cliente, porque tiene la gracia de saludar a las personas y la persona se siente muy bien cuando es recibida, los que se paran en la puerta de la iglesia hacia adelante. Cada quien conforme su asignación, pero todavía el pastor y los líderes tienen que orar a ver si esta persona puede servir en esas áreas aun cuando tiene todos los talentos del mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros asignamos a personas solo por la vista, no podemos equivocar. En el libro de Hechos, la iglesia primitiva, hubo un problema entre las viudas, las hebreas y las griegas. El problema no era tanto quizás de discriminación, sino era la falta de organización en el liderazgo. Aunque sí había problema de discriminación, pero sí había falta de liderazgo.
de organización. Resulta que los mismos que daban la palabra a las viudas son los mismos que cocinaban. Son los mismos que servían. Entonces se dio una orden de que se ayunase para buscar diáconos, o sea, servidores. Imagínense, solamente para el llamado a ser diácono hay que ayunar. Solamente para servir una mesa a las viudas, que se puede correr a cualquiera, ven para acá, ven para acá. Hay que ayunar. Hay que preguntarle a Dios. Dios es el dueño de la obra. Y ellos ayunaron. Usted sabe que Esteban, escogieron 7 diáconos y entre ellos estaba Esteban, ¿verdad? Usted lo puede leer en la escritura, en el libro de Hechos. Si nosotros creemos tan simple un trabajo de la mesa y hay que buscar la presencia de Dios para que dirija y escoja, imagínese usted a alguien que va a dirigir en el altar. Imagínese usted a alguien que está llamado a recoger ofrenda. Imagínese usted a alguien que está llamado a pararse a saludar a los hermanos. Todas las asignaciones como sea vienen de Dios. Aunque son gente talentosa todavía, hay que buscar directrices con Dios. Hay personas también que son talentosas en la gastronomía, saben cómo mezclar una especie con otra especie para un mejor sabor. En las comidas, hay personas talentosas en la comida, que hay personas que quizás le echan tanto cubito y le echan tantos sabores, pero hay personas que simplemente le echan sal y un poquito de pimienta y un ajito y queda más delicioso que aquella que hizo un montón de especias. Y entonces, esto es cuestión de directrices de Dios y tener mucho pulso dentro de lo que es el talento de la comida. Usted ya miró cómo lo usaban en la iglesia primitiva para darle comida a las viudas. Las viudas no tienen esposo, ya se les murió. Hoy en día hay tanto afán en la iglesia vendiendo comida. Las hermanitas se levantan temprano a afanarse un día que es de Dios, que hay que dárselo enterito. Y las hermanitas se levantan a afanarse. Después una persona afanada no puede orar, no puede estar en comunión con Dios. No puede servir a Dios, el espíritu no está, porque está lleno de afán. En este caso de la gastronomía o también el talento en la cocina, me imagino yo, esto ya es mi imaginación, no lo dice Dios, soy yo, me imagino yo que hay que usarlo cuando hay conferencias, cuando hay un culto especial y que hay comida, pero todos los domingos tener comida y ese afán, no vamos a poder estar conectados con Dios. Bueno, otro de los talentos también es el talento de idiomas. Personas que fácilmente aprenden idiomas y pueden traducir el mensaje para que llegue a más naciones. El talento de barrer, de trapear, de limpiar el baño de la iglesia, eso es poderoso. Yo lo hice, ese sí me gusta. Yo no sabía cuál era mi llamado. No sabía, pero yo le quitaba ese trabajo a cualquiera en la iglesia. Yo me adelantaba a limpiar la iglesia, a limpiar el baño y miraba las sillas, si estaban alineadas, si estaba todo perfecto, si había quedado algún detalle malo. Ese sí me gustaba a mí. Y después me di cuenta que el que limpia la iglesia se limpia a sí mismo, se santifica a sí mismo. Y me gustó eso. Pero ya después me di cuenta que Dios me estaba llamando, ¿verdad?, al pastorado. Pero tengo ese talento. Porque de ese talento fluyen otras cosas. Sé limpiar casa espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué objetos hay? ¿Qué hay que botar? Todo eso Dios me lo ha enseñado.
Pero mientras tanto que no sepamos o que alguien no sepa su llamado, hay que hacer cualquiera de estas cosas. También se puede trabajar en el área de los dones. Hemos hablado del llamado de Efesios, capítulo 4, verso 11. Hemos hablado de los talentos conforme a Mateo 25, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los dones. ¿Verdad? Con los dones usted también puede trabajar mientras usted espera en el llamado de Dios, o sea, su asignación. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 6 al verso 8, dice, Romanos 12, verso 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, otra vez la gracia, qué hermoso, según la gracia, usted léalo en su Biblia. Mateo, quiere decir Romanos 12, 6 al 8. Según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí en los dones se está mencionando la profecía como don, no como llamado, ¿verdad? En Efesios 4:11 está como un llamado a ser profeta, que eso es lo que hace como el profeta Jeremías, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo, como el profeta Isaías. Es lo único que hacen ellos es profetizar, metidos con Dios. Esto no quiere decir que uno no se va a meter con Dios, pero en este llamado aquí, como la profecía como don, puede estar mezclado con un llamado o con otro don, ¿verdad? Y de vez en cuando profetizar o Dios le enseña cosas, misterios, pero no es profeta, sino que tiene el don de la profecía. Estamos leyendo en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8, ¿verdad? Si aquí dice otro don que es el de servicio. Lo tenía Marta, pero estaba mal. Hay que saber cómo usarlo, ¿verdad? El don de servicio, en servir, el que enseña en enseñanza y el que exhorta en la exhortación. Hay gente que sabe reprender a la gente, que tiene palabras fuertes, pero están llenos de Dios, como Juan el Bautista. Hay ministros de Dios que son así, tienen el don de exhortar, no es a cualquiera, ¿verdad?, que tenga ese don. Y dice, el que reparte con liberalidad, aquí dice, hay gente que reparte, es el mismo servicio, con liberalidad, quiere decir, no le pongas barreras, no le pongas limitaciones a lo que das, ¿verdad? Conforme a las directrices del Espíritu Santo de Dios. Y también podemos encontrar en 1 Corintios 12, del 7 al 10, que dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estamos siguiendo hablando de los dones. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Ese es un don. A otro palabra de ciencia. Ese es otro don. Según el mismo Espíritu. A otro palabra de fe. Que tienen una fe inquebrantable aunque todo esté malo. Su fe permanece firme y pueden animar a otros de esta manera, a que tengan fe. También otro de los dones es de sanidades. Otro de los dones, hacer milagros, profecía. Otra vez está hablando Corintios, ¿verdad? 1 Corintios lo está mencionando, capítulo 12, versos 7 al 10, como lo mencionó Romanos 12, del 6 al 8. A otro, discernimiento de espíritu. A otros, diversos géneros de lengua, y a otros, interpretación de lenguas. Ok. Con todo esto que hemos hablado de los llamados, hemos hablado de los talentos, hemos hablado de los dones, ¿verdad? Que si no sabemos nuestro llamado, podemos usar los dones, podemos usar también los talentos. Como sea, hay que identificar, porque para que tú lo identifiques hay que preguntarle a Dios cómo sea, porque en esa área es una pasión que tienes, es algo que te gusta hacer. Por ahí puedes preguntarle a Dios si ese es tu don, en silencio otra vez, si ese es tu talento,
para que tú hables con el pastor para orar, que tú quieres ejercer tu don, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros no nos vamos a sentar y esperar y cosas así. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que esto es una orden para todos, ¿verdad? En Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Todos no tenemos que esperar el llamado, pero sí podemos dar tratados, sí podemos hablarle a las almas, sí podemos ir a la calle a predicar. Esa es una orden. Id. Tienes que ir. Yo tengo que ir. Esto no nos queda a nosotros si es llamado o si no es llamado. Es una orden de la gran comisión. Tenemos que ir a hacer el trabajo. Mientras no se dé cuenta cuál es su llamado, todavía se hace. Yo soy pastora y yo todavía voy a buscar a las vidas. Todavía yo salgo cuando Dios me dice que salga. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que hacer el trabajo de Dios. Bueno, también quiero decirles que hay una demanda grandísima de servidores. Hay una queja de Dios y eso se encuentra en el libro de Mateo 9:35 al 38. La mies está madura y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dios nos está pidiendo a nosotros que oremos para que Dios envíe obreros, para que alguien sea tocado, para que haga la labor más grande aquí no es ser profeta, un gran evangelista, ser un gran pastor. No. Es ir y hacer la obra. De eso se trata. Son miles y millones de almas que mueren día a día, que van al infierno. Hay gente en el valle de la decisión. Están pensando quitarse la vida. Si hay rodillas que se doblan, esa gente se va a salvar. Porque las misiones se hacen así. Esta es una alabanza que Dios le dio a mi esposo. Él es un cantautor y le dio esta alabanza. Le voy a cantar un pedacito. ¿Cómo se hace la misión? Las misiones se hacen así. Así, dice Dios, con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van, con los pies de los que van. Y por ahí se va la alabanza, con las rodillas. Así se hace la misión. Alguien tiene que estar doblando rodillas por lo que están yendo. Alguien tiene que dar o dinero, o ropa, o comida para las misiones. Y están los pies de los que cruzan los ríos, suben montañas, cruzan mares para llevar y alcanzar a través del servicio de amor de los donantes y de las rodillas de los que oren. Hacemos un equipo. Esto es de trabajar en equipo, unida, una iglesia en armonía como lo fue la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2, capítulo 3. Eso es lo que está buscando Dios en este tiempo. Yo oro por usted y usted ora por mí. Esa es mi obligación y es mi deber de orar por los demás como cada quien. No sé por qué parte del mundo alguien ora por mí. ¿Verdad? Así es que se hacen las misiones y si siente su llamado que solamente es de orar, sigue adelante orando. Sigue adelante orando por el pastor, orando por la grey, orando para que las almas se salven. Dios lo va a dirigir. Si ese es su llamado, hágalo. Alguien me contó una historia de una ancianita que siempre estaba sentada atrás en las sillas de atrás de la iglesia. Siempre estaba sentada ya calladita. A veces estaba hincada, cuando ya no podía estaba sentada. Pero cuenta la historia que cuando la ancianita murió, la iglesia empezó a decaer.
empezó a decaer. Ahí se dieron cuenta que esa ancianita que estaba allá era la intercedora de la iglesia. Ella no iba a la calle a predicar. Ella estuvo todo el tiempo allí haciendo su asignación de orar. Así es que sí, adelante, si ese es su llamado, de orar. Y ya explicamos todo lo que hay. Siga orando al Señor que lo dirija y pídale ayuda a su pastor para que oren juntos por su llamado. Muchas bendiciones.